y le vamos a dar la palabra a Rosario. Rosario va a hablar de Estados Unidos y Cuba en la coyuntura de la elección presidencial de 1908 y 1909. Adelante, Rosario. Rosario, perdón. Muchas gracias, buenos días a todos. Me sumo a la alegría y a la gratitud de estar otra vez con ustedes, departiendo en este seminario que ha sido tan rico ya durante ya más de una década de continuidad. Entonces, estoy muy contenta de poder estar con ustedes, de poder compartir un pequeño avance de investigación. En esta ocasión, como Laura comentaba, voy a presentar este trabajo que ya mencionó ella el título, Estados Unidos y Cuba en la coyuntura de la elección presidencial de 1908. En esta ponencia presentaré un pequeño avance de investigación sobre las relaciones cubano-estadounidenses, refiriéndome en específico a la coyuntura del proceso electoral de 1908 y basándome en el corpus noticioso generado en el periódico estadounidense The New York Times. He seleccionado este diario ya que se trata de un periódico de amplia circulación, más de 75,000 ejemplares, y además es un periódico apegado a los círculos oficiales del Partido Republicano y financiado por un grupo de banqueros neoyorquinos. Además, se trata de un diario que se dirige a un público muy amplio, que incluye desde contenidos literarios, de amenidades, una sección publicitaria que contiene anuncios de diverso tipo para un público consumidor que va en aumento. No obstante lo anterior, en las secciones de este periódico van a predominar las notas de índole político, tanto doméstico como internacional. El New York Times pertenece a la denominada prensa industrial con una gran cantidad de suscriptores y que nutre su espectro informativo de agencias noticiosas internacionales, pero principalmente de la prensa asociada. Por otro lado, los colaboradores y columnistas que escribieron sobre el acontecer cubano tuvieron diferentes perfiles. Fueron desde actores políticos como el jefe del Ejecutivo de la Casa Blanca, oficiales del Ejército y de la Marina, es decir, miembros del Ejército de Pacificación en Cuba, quienes proporcionaban testimonios de su estancia en la isla, hasta, por supuesto, el gobernador, el abogado Charles Magún. Consideramos que en el tránsito de la entrega del gobierno de Cuba por parte de la administración provisional de Magún al general José Miguel Gómez, se va a dar en un contexto de incertidumbre y en medio de contradicciones y divisiones raciales y socioeconómicas, adicionada con la aguda crisis provocada por el pánico de 1907 que afectó gravemente la producción agroexportadora de Cuba. Es así que en esta exposición, a partir de noticias, cables, columnas y editoriales publicados durante los meses de julio de 1908 a enero de 1909, elaboraremos un muestreo del espectro noticioso en torno al tránsito del gobierno militar al gobierno republicano, que ahora va a estar encabezado por José Miguel Gómez. Nos interesa estudiar esas opiniones que se generan en este periódico e identificar las líneas editoriales que se van a construir alrededor del fin del gobierno interventor de Magún, la salida de las tropas estadounidenses y la reinauguración de la República, ahora bajo el poder de los cubanos. Este muestreo noticioso nos permitirá destacar cómo el anexionismo, la tutela estadounidense en Cuba, la opinión sobre la incapacidad de los cubanos para el autogobierno y los logros obtenidos por la administración de Magún van a ser líneas de opinión que buscan incidir en la permanencia de Washington en Cuba. De entrada, ya es pertinente señalar
que esta segunda intervención militar estadounidense en Cuba, que tiene lugar entre 1906 a 1909 y que en un primer momento estuvo liderada por Howard Taft, quien a la postre sería el sucesor de Theodore Roosevelt en la presidencia de Estados Unidos, van a nombrar a Charles Magoon, quien se había desempeñado como exgobernador de la zona del Canal de Panamá, como gobernador de Cuba. En este sentido, en este periodo, la política de Estados Unidos va a buscar consolidar el nexo, el destino económico y político de la isla bajo el control de Washington, a través de la constitución de un gobierno afín a sus intereses y, por supuesto, basado en la enmienda Platt y derivado de un ambicioso plan de inversiones y de intervención para controlar los asuntos internos de Cuba. La presencia e influencia estadounidense, aunado al divisionismo interno, trajo consigo en Cuba lo que el historiador cubano Ricardo Quizá denominó contradicción epocal, propia de los cambios y transformaciones acaecidas en la coyuntura postnoventosista, tensiones que se incrementaban con los procesos electorales. En particular, el de 1906 fue tan violento que desembocó en el establecimiento de otro gobierno militar encabezado por el ya mencionado Charles Magoon, a quien le tocaría organizar las elecciones en 1908, que constituye el motivo de esta presentación. Este proceso electoral de 1908, al igual que el anterior, fue la coyuntura para el surgimiento de brotes de violencia por parte de agrupaciones de gente de color que resentían la discriminación y la falta de oportunidades tanto en la arena política como en el ámbito económico. En los comicios de 1908 contendieron por el Partido Liberal el general José Miguel Gómez y por el Partido Conservador Mario García Menocal. El general Gómez había encabezado la rebelión de 1906. Él tuvo que implementar estrategias de alianzas y colaboración entre los líderes políticos del partido y también con exmiembros del ejército insurgente de la Guerra de Independencia, entre los que se encontraban veteranos mambises. Este proceso electoral organizado por Magoon, quien a pesar de ostentar un cargo civil, ejercía su poder sobre la presencia de cientos de efectivos militares estadounidenses apostados en las diferentes provincias de Cuba. La presencia de estos militares era vista positivamente por el sector de propietarios e inversionistas extranjeros, de cara a la proliferación de bandas de criminales que asolaban amplias zonas de la isla. También se valoraba la presencia de este ejército de pacificación para sofocar los brotes de rebeldía y el bandidaje en Cuba. Otros sectores tildaban a Charles Magoon y a la estructura militar de encabezar un gobierno interventor que estaba promulgando leyes, sobre todo las electorales, y estaba modificando el sistema judicial a semejanza de los códigos y jurídicos estadounidenses para mantener el control de la isla desde Washington. Otros más veían en Magoon a un administrador eficiente y promotor de la construcción de grandes obras públicas que continuó con las políticas educativas y sanitarias de los gobiernos militares anteriores. Unos más consideraban que Magoon había incurrido en actos de corrupción. Es decir, durante esta segunda intervención militar de Estados Unidos existía un gran divisionismo y, en particular, resurgen tendencias anexionistas que opinaban que el Estado cubano era todavía una institución en vías de formación y abiertamente pedían la intervención y la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Aún más, bajo esta presidencia de Magoon, Cuba sufre una crisis económica y una inestabilidad social, resultado mayormente de tantos años de actividad revolucionaria, pero también de la crisis y el pánico ya mencionado, crisis económica de 1907. En este sentido,
No hubo sector que escapase a las contradicciones y tensiones que aquejaban a la mayor de las Antillas. Era lamentable la situación de los excombatientes, miembros del Ejército Libertador, de los veteranos de guerra. El campo y las zonas rurales se encontraban destruidos y abandonados a merced del bandidaje y una creciente masa de campesinos empobrecidos pululaban por los caminos. En las ciudades la situación no era mejor. Los trabajadores afectados por la crisis, la inflación, el desempleo, impulsaron un fuerte movimiento obrero, destacándose las huelgas de los tabacaleros y la presencia de movimientos anarquistas. Este panorama ahondó las tensiones y contradicciones de Cuba, y aunque la administración de Magún va a tratar de reactivar la economía a través de la inversión en obras públicas y mediante la contratación de empréstitos, los resultados fueron limitados y no lograron incidir en mejorar las condiciones de vida de amplias capas de la sociedad. Lo que sí logró con parte de los fondos fue ampliar la construcción de caminos, pavimentar calles e implementar un programa de sanitación. Desde luego, esta coyuntura histórica reviste de suma importancia para el destino de Cuba y para la región caribeña en su conjunto, ya que trajo como consecuencia el aumento de la intervención militar de Estados Unidos y el establecimiento de bases navales, además del apoderamiento de la isla de Los Pinos. Este gobierno de Magún organizó elecciones para el 18 de noviembre de 1908. Previamente había decretado una nueva ley electoral con 106 colegios electorales en 6 provincias. Los resultados de estas elecciones fueron mayormente a favor del Partido Liberal, que había desafiado a Estrada Palma en 1906. De esta manera podemos trazar una lucha electoral de los liberales desde 1906 hasta su victoria y ascenso en 1909. Ahora, pasando a revisar los contenidos generados alrededor de la cuestión cubana, llaman la atención los ejes noticiosos favorables a la intervención de Estados Unidos en Cuba. Por ejemplo, en algunas noticias se hablaba de que no había peligro de sublevaciones ni de la formación de bloques opositores tanto al gobierno provisional de Magún como a la presencia del Ejército de Pacificación. Por otro lado, para The New York Times, al momento de las elecciones en noviembre de 1908, la tranquilidad reinaba en la isla. En su opinión, atrás habían quedado los brotes de violencia existentes en amplias zonas del territorio cubano. En la columna titulada Cuba hoy, se destacan los logros conseguidos tanto por el Ejército de Pacificación como por el activismo e iniciativas del gobierno de Magún. De igual manera, The New York Times enfatizaba la importancia de poder contar con un censo como el realizado en 1907, ya que con él se garantizaría la existencia de un padrón confiable de electores, los que serían la base para organizar y concretar los procesos electorales a nivel provincial y sobre todo la elección presidencial. Estos últimos comicios estuvieron marcados por altos niveles de desconfianza durante la ya mencionada presidencia de Estrada Palma, un proceso electoral tan fraudulento que dio lugar a un conflicto armado y a ese divisionismo político existente en la isla. El New York Times reprodujo una nota del periódico cubano La Discusión en la que ensalzaba el plan del gobernador Magún de celebrar elecciones municipales en junio y presidenciales en noviembre, y hacía un llamado a los miembros del Partido Conservador a reagruparse, a llevar adelante una vigorosa campaña, a hacerle frente a los miembros del Partido Liberal. En su opinión, este partido tenía posturas irreconciliables entre las facciones sayistas y miguelistas. Además, el propio gobernador Magún, señalaba el periódico La Discusión, había declarado que privaba la desconfianza hacia José Miguel Gómez y Alfonso Sayas. Y también se publicó una carta del general Mario Menocal aceptando él como un sacrificio personal su candidatura a la presidencia de la República por el Partido Conservador. En otra columna titulada La República de Cuba pronto será una realidad,
Cuba caminará sola, se difunde información de los resultados del proceso electoral en términos muy halagüeños. En otro editorial titulado Cuba Hoy, se afirmaba que después de 2 años de presencia militar de Estados Unidos en Cuba, se había logrado construir un andamiaje legislativo que permitiría a futuros gobiernos implementar políticas públicas sobre una normativa jurídica confiable que evitaría futuras crisis de gobernabilidad. Asimismo expresaba, cito, a pesar de todos los errores y agravios que han ocurrido desde que Cuba fue liberada del yugo opresivo de España, el bienestar de la isla ha sido promovido por nuestra intervención en su nombre. Los cubanos están en el camino del progreso y avanzarán constantemente en el futuro. Desde la guerra hispanoamericana he visitado, decía la nota, esta isla y en cada visita he constatado marcadas evidencias de mejora. Puedo enumerar algunas de las cosas que he observado. Las condiciones sanitarias de Cuba han mejorado. La Habana de hoy es hoy una ciudad más limpia y saludable. Sin embargo, todavía no iniciaba la evacuación de las tropas militares apostados en la isla cuando Gómez y Zayas ya se confrontaban en torno al mando del recién formado ejército cubano. Gómez rechazaba a Faustino Guerra por haberse declarado prosayista en el pasado proceso electoral y se lanzaban acusaciones y amenazas golpistas. En otras editoriales, The New York Times mostraba abiertamente un apoyo a la línea de una política anexionista y se oponía a la evacuación de las tropas estadounidenses de la mayor de las Antillas. Sobre este asunto, el New York Times reprodujo una nota que expresa lo siguiente. Veo en los periódicos que la intención de Estados Unidos es dejar ir todo lo que tiene en Cuba. De hecho, las tropas han comenzado a dejar la isla. En mi opinión, es una mala política. Se ha venido anunciando que Estados Unidos se ha convertido en una potencia mundial, un hecho que se conoce desde hace años y como potencia mundial debería de conservar a Cuba. Los cubanos no son aptos para gobernarse. Ellos mismos, como muy pronto lo mostrarán. No pasará mucho tiempo antes de que el público estadounidense sea llamado a pagar otra factura para restaurar el orden y anexar Cuba, lo que podríamos haber hecho ya. De manera reiterada, se afirmaba que Cuba no estaba preparada para el autogobierno y se pronosticaba que en cuanto salieran las tropas, retornarían a la isla los conflictos interraciales. La confrontación se elevaría a grado tal que se incurriría en la anarquía. Sobre el particular, el rotativo ahondaba. La isla es de un inmenso valor para los Estados Unidos. Los hombres de negocios pueden dar cientos de razones por las que Cuba debería de estar bajo nuestro control. Para mí tendría más sentido dejar las Filipinas, donde el americano no es ni nunca fue querido. Al hacerlo, América será fiel a su confianza y elevará a las razas inferiores más alto de lo que podrían obtener por sí mismos. En otra nota se culpaba a la herencia hispana de la incapacidad de Cuba al autogobierno, en los siguientes términos. Cito, cuando España fue expulsada del país, los nativos no estaban en condiciones de establecer o mantener un gobierno. Muchos de los habitantes estaban sin hogar. El dominio español les había roto el espíritu. Algunos eran tan ignorantes de las reglas básicas de saneamiento. A Estados Unidos, que había ayudado a los isleños para lograr su libertad, se les solicitó protección. La semilla de la opresión española había dado sus frutos. Los bandidos estaban sueltos. La isla tenía miedo de los suyos. No era extraño que el asesinato, la rapiña y el botín fueran desafiantes. Otra línea noticiosa de New York Times giraba alrededor del sentimiento anti-estadounidense existente en Cuba, y la columna se titula En Cuba no nos quiere. En este sentido, señala en este editorial, de hecho, a los cubanos no les gustan los estadounidenses. Sería un grato alivio para nosotros. Esto lo está comentando un oficial Stenberg del Ejército de Pacificación, señalando que sería un grato alivio para nosotros encontrar un país donde nos gusten.
tienen la idea de que nos interponemos entre ellos y su independencia y anhelan ver lo último de nosotros. Los españoles, los alemanes y otros extranjeros que ahí viven nos dan la mano alegre, pero los cubanos no. Los negros aquí son menos civilizados que los nuestros. Sin embargo, el elemento negro sin ley es muy fuerte. El verano pasado, señala el artículo, un niño blanco desaparecido de su casa cerca de aquí y después de una larga búsqueda se dio cuenta de que había sido robado por un grupo de negros. El pequeño nunca fue encontrado vivo porque lo habían matado y usado su sangre para medicamento. 4 de las brujas se encuentran ahora en La Habana esperando la muerte. Este asunto de las tensiones interraciales en este periodo causó mucha polarización en Cuba en estos momentos. Afortunadamente existen estudiosos cubanos que lo han abordado de una manera muy clara. Este eje noticioso tenía que ver con la percepción del peligro negro derivado de la fundación del Partido Independiente de Color. En las páginas del The New York Times van a proyectar la imagen de la población de color como un sector atrasado, desprovisto de espíritu emprendedor y que además incurre en rituales propios de la barbarie y el salvajismo. En este sentido, va a ser perseguida la gente de color por sus creencias en la santería. Sin embargo, lo que estas agrupaciones buscaban es que se les considerase en los puestos públicos y en los mandos medios y altos en las fuerzas militares que se estaban creando en este periodo. En este ambiente de las percepciones se construía en las páginas del New York Times la imagen del cubano como una persona acostumbrada al patronaje, entre comillas, la corrupción y las componendas que andaban siempre en búsqueda de cargos públicos para beneficiarse de los mismos y evitar en lo posible hacer cualquier trabajo manual. En otras reproducciones, 2 minutos, Rosario. sí, ya voy a cerrar. En otras reproducciones abordaba los paisajes paradisíacos, los recursos naturales, el gran potencial de la isla, sin dejar de señalar la existencia de desastres naturales que el gobierno militar señalaba eran los causantes de las crisis que habían conmovido a Cuba entre los años de 1907 y 1908. El rotativo también comparaba la gestión de Magún con la de los gobiernos militares de Leonard Hood y John Brooke y le va a atribuir mayores méritos a Charles Magún, a quien le va a alabar la construcción de ese sistema carretero que ahora había unido a las diferentes provincias y se había realizado una intensa construcción de escuelas, de hospitales, de puentes, etc. En otras editoriales se ahondaba en la necesidad de que Cuba contase con actores políticos que le posibilitasen una estabilidad, un orden, paz y progreso. En este sentido, llama la atención la alusión a la figura de los presidentes mexicanos Benito Juárez y Porfirio Díaz. Esta editorial decía, si tan solo Cuba contara con un gran líder capaz de dominar estas condiciones de contienda y de llevar consigo a todo el pueblo la paz y prosperidad de la isla, esto estaría asegurado. Los líderes cubanos no son estadistas, sino políticos. Y va señalando cuestiones negativas acerca de los políticos cubanos. Y cierra la cita. Es imposible exagerar el valor de los servicios del presidente Porfirio Díaz a México y un hombre tan poderoso en la isla de Cuba cambiaría el rostro del presente y cambiaría el curso de su historia futura. A manera de conclusión y después de este breve seguimiento hemerográfico, podemos deducir que en el New York Times se construyen narrativas noticiosas ambivalentes. Por un lado se habla del valor estratégico de la isla y por otro se expresa la necesidad de que Cuba siga estando bajo la tutela de Estados Unidos por encontrarse en un estadio inferior de desarrollo y requerir de Washington para avanzar en términos de la civilización. En este seguimiento hemerográfico, finalmente,
se ha mostrado también una posición de apoyo al gobierno de Magún al noticiar las políticas públicas implementadas por su administración y difundir entre sus lectores posiciones favorables a la continuación de la presencia de Estados Unidos en la isla, además de la gran labor legislativa que ha estado haciendo el gobierno, sin dejar de mencionar a la oficialidad estadounidense que ha pacificado la isla y la ha convertido en un lugar tan estable y tan seguro como Atlanta. Muchas gracias, gracias.